negocio, la de cartera, modificaciones de carteras masivas, gestor documental, Wilmer ahí la documentó, carteras, visualización de carteras, jerarquías, ajuste de inclusión de manual de relaciones y jerarquía, ajuste para inclusión manual de relaciones 2, me imagino. Cartera, acortar código de las carteras y ya. ¿Listo? Esas fueron las que dejamos cerradas. Ahora bien, ¿qué nos quedó pendiente? Voy a marcar on hold, new y doing. Y ahorita hablamos de las de review del código y la de ready for testing. ¿Listo? Ok. De estas, las historias que nos quedaron por tomar, o bueno, que ya están asignadas, pero no están finalizadas, y nos cuentan un poquito en qué quedaron. Porfa, si quieres arranquemos por ti, Andrés. Tienes carterización, creación de carteras en el front, mis clientes, los KPIs sobre 400 clientes. Voy a hacer filtro más fácil. Listo. Actualización de foto y actualización de firma. Bueno, en este fue un bug se levantó Raquel por un mensaje de error que no era acorde al de la historia. Entonces, ya tengo los cambios acá, solamente que estaba ultimando lo de la parte de los KPIs, que estaba fallando algo, pero pues realmente ahorita ya lo pretendía subir. Igual esto, lo del mensajito de error, ya lo tengo, o sea, es algo sencillo. Igualmente lo podría pasar ahorita mismo. Creo que también estaba mirando y con eso, con esos ajustes, Raquel, ¿alcanzas con el test para cerrar esas dos historias? Porque eran un bug. Sí, es de esta mañana, sí, porque tengo que hacer nuevamente el retest, cerrar los bugs. Buenísimo. Entonces, hoy se podría cerrar también la historia de usuario de actualización de firma. ¿Estoy en lo correcto? Ok. Sí, es lo mismo. Buenísimo. Raquel, una preguntita, el Happy Path funciona, o sea, sube la foto y todo, o sea, solamente lo de los mensajitos es un alterno, es un alterno el que falló, por eso es lo que me comprometo, es un alterno el que falló y ahí está asociado el bug. Listo. Porque pues de igual forma tenía algo adicional para eso y es únicamente para que suba imágenes, sino que se me pasó por alto y no lo hice. Entonces, eso simplemente ya lo tengo. Como le digo, ya lo podría incluso mirar lo que tengo los KPIs y ya. Genial. O sea que creación de carteras, solo para resumir, a ver si me quedó claro. Creación de carteras, KPIs, actualización de foto y actualización de firma. Hoy le pasas a Raquel todo y hoy quedaría cerrado. ¿O cuál de estas historias? No, lo pasaría y ella pues debería probar otra vez. Lo que yo me comprometo a hacer hasta mañana, porque tengo bastante adelantado, es la subida de foto y subida de firma. Carterización y justamente mis clientes de KPI, de eso no lo he visto, todavía no he analizado, entonces no, esas no todavía. Entonces esas dos, así las finalicemos hoy, quedan para test. Las pruebas. Sí, me quedan las pruebas pendientes. Las voy a ir moviendo, ¿les parece? Y así vamos sabiendo qué tenemos. Y hay algo también que ahí, aunque se presentó en este sprint y no se tenía contemplado, fue lo de los clientes. Sí, de que la página de los clientes no estaba... el bug que había. Sí, realmente no es un bug. O sea, a ver, dependiendo del contexto. Es algo que simplemente funcionaba así desde el inicio. Luego se implementó algo para que la carga de las imágenes fuera un poco más rápida, pero aún así tenía ese mismo comportamiento. ¿Qué pasa? Ese error que luego Wilmer estuvo mostrando
Response to data, okay. Again, ese era el comportamiento que se tenía desde el principio. Eso era lo que se hizo, o lo que hice en este sprint fue una mejora a eso, pero quizás contemplarlo como bug no era lo apropiado. Quizás era una mejora, pero como feature. Anyway. O no sé cómo lo pueda interpretar. I want to see what we have on. Pero también se incluyó algo que no se tenía planeado y pues también tome tiempo para eso. That variable integration method result. O si ya lo probaron. ¿Y eso que hiciste a qué historia corresponde? Perdona. False. ¿O no se creó? No, es un bug que se creó Let's continue. Y que luego simplemente sabía que tenía que hacerlo, lo hice, lo subí y ahorita pues ya funciona. Incluso Wilmer podría, él lo chequeó también, él también lo estuvo verificando. Y pues nada, ahorita tiene un comportamiento mejor y ya la página no es tan lenta. Entonces, realmente se puede verificar y ya. Sí, yo probé el bug. Realmente sí me ayudó bastante porque adicional de aquí del CRM necesitaba también para Gold. Entonces, sí me sirvió, yo probé y le aprobé. Le guardé igual el video de respaldo porque ya funciona. Entonces ya quedó cerrado el bug. Sí, es que al principio, cuando usted ingresa a la página, se mandaba 400 requests al mismo tiempo. Ahora lo que se está haciendo es que se envían día a 10. Aunque todas fallan porque pues la imagen, o sea, está tratando de buscar una imagen, pues van a fallar porque no hay, pero sigue aún así buscando las demás. Okay, pero hasta que encuentre go to the implementation of that method. Se envía la petición. Response to data. On Andrés, the same file, DMV match response on the line 53. Error en el botón historial de búsqueda. Y no abre modal de CTA automático. Go to the implementation of Creo que no corresponden a las otras dos historias, ¿verdad? Estos dos bugs que tienes asignados, ¿los movemos de sprint? Sí, porque pues realmente el de CTA automático viene de scripts anteriores, que no lo he chequeado, la verdad. Y ese otro de historial simplemente fue como una reasignación, porque pues lo tenía Wilmer y ahorita lo tengo yo. Entonces, no lo he chequeado porque pues estaba mirando lo screen que tenemos y ya. Listo. Vale, entonces Andrés, check. Andrés, entre mañana y pasado te voy a poner una reu porque lo de firmas y lo de caracterización lo está esperando CCB. Entonces habría que armar el template para pasarle la data para que se lo lleven. Hay un template que anda dando vueltas en la cual creo que se les pasan los commits de código, no sé, como para que ellos se lo puedan llevar. Bueno, realmente mi único aporte ahí será lo que suba ahorita el commit, pero el resto sí lo hace Hasem, que es el responsable de la historia completa. Y que obviamente, que pasen las pruebas y que eso esté bien. Seguro, ¿sí? tal cual. Claro, total. Si no, pues tendría que rectificarse los errores que salgan, si es que salen. Sí. Cuando estén todas cerradas nos juntamos y lo vemos. Claro que sí, de una. Hasem, tenemos estas tuyas. Entonces está ficha mi cliente, mostrar agente asociado, carteras, visualización de carteras 2.2 y carterización, mover y reasignar clientes entre carteras. ¿De estas alcanzas a finalizar alguna o nos quedan de carriola? Go back to where we are before. Okay, do process. Unmatch DMB COA match processor. I don't know if that's it. Go to implementations. Let's see, even the list that appears on the right, is there anything with DMB COA?
Okay. Yeah, that one is. Click on it. Este pasa para el 16 entonces. Okay, there are a lot of BNB COA. Este. Scroll down and we will see where to put the breakpoint, but you can put the in the first line anyway. Start 57, yeah. Scroll down. But this is to unmatch. Waiting there. This is to unmatch. It's not to process it. Oh, it was a different one. That's the only thing I don't like from this. There are many implementations for the same method. It's hard to find which one is. Vale, perfecto. Bueno, algo hice mal, no me pasaron, pero ahorita revisamos con Lu y las dejamos ahí. Estas dos que tienes de Create Frontend y reasignar clientes entre carteras Frontend, estos dos que... Double click it. ¿Está relacionada con otra historia? ¿Pero con cuál? Okay, I think what can we do is just put the breakpoint on the line 26, and once we are here on the line 26, we'll do F11. Okay, instead of F10, we will do F11, and it should bring us to, on this file, put the breakpoint on the line 26. O sea, ¿esta se puede cerrar? Once we are here, you will do F11, okay, instead of F10. ¿Y esta de reasignar clientes entre carteras? At this point, we still have the record. Can you check? If not, O sea, que esta pasa al 16. Not exactly. Okay, let's check it. If it's not right. Vale, perfecto. Entonces, ya ahí tenemos esos. Wilmer no tiene pendientes. Y Yesenia tampoco. Y Raquel. Tienes estas dos, Raquel. Análisis de historia y diseño de test case. Sí, esas son relacionadas a lo de firma y la foto. Esas les cierro hoy. Les dejé en hoy porque les estoy trabajando. Ajá. Súper. Y que no tengamos asignadas, tenemos este bug. Error al cargar datos en historia en ficha mi cliente. Nadie la tomó. Esa la reporté hace que ayer, ¿no fue? ¿Esta la reportaste ayer? Sí. Sí, esa es la. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que mi cliente no se carga la información. Eso más que un bug es el tema que se está realizando el cambio de ambiente como de las variables. Se está realizando dentro de los ambientes, está realizando ahora en los microservicios un cambio por variable, que es lo que estamos realizando con Nicolás. Entonces eso es un tema a revisar. Listo. Y nos quedan esta de Code Review y esta de Ready for Test. ¿Esta quién la está revisando? ¿Está asignada o no? Okay, integrations in the back mode. Hoy le he cambiado a Hasem, pero sí, yo ya hice las pruebas en la mañana de la 1.1, entonces la 1.2 con este va, ya le podría cerrar. Entonces esas te las dejo ahí, ¿sí? Sí, por favor. Buenísimo. Entonces, siendo así, bueno, quedaría eso pendiente y vamos al 16 entonces, a lo que tenemos, ¿vale?
Me voy a ir a lo que no está asignado para que refinemos eso. Y así nos quede y vamos asignándolas, que fue como nuestra meta de hoy, ¿vale? Entonces, esta primera no la pediste tú, Wilmer, que era generar eventos de ingreso y cierre para poder completar la información en el dashboard, bueno, para poder generar un dashboard donde podamos medir cuántos usuarios entran y cuántos usuarios salen, ¿correcto? Y hay que generar, pues, los eventos. Listo, vale. Vale. ¿Sí es eso? ¿Tenemos algo más? Es que no alcanzamos a hablar más de la historia, pero eso era lo que había entendido la historia. No. Realmente solamente es backend, entonces no habría nada más que colocar. Wilmer, te hago una pregunta. ¿Esto se puede? O sea, ¿cómo se probaría esta historia de usuario? Eso sería una el nivel de herramienta que backend. se llama Kafka UI que puedes visualizar los registros que se mandan en los tópicos de Kafka. Ahí puedes visualizar eso. No me está dejando. I don't really know what's happening. Ya va. It's a weird behavior. Again. F11. Okay, we are here. F10. No me está dejando asignártela. Pero bueno, yo anoto acá y ahorita me pongo a jugar con eso. Con eso y se las dejo asignadas. ¿Listo? So, it will get the podcast message. F10. F10. Listo. La otra que tenemos es esta de CTA. Entonces, en esta, perdón, me voy a ir a la anterior porque creo que así le damos contexto a lo que queremos con esas acciones. A la siguiente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el cliente abre los CTAs, hagan de cuenta, aquí les puse las pantallitas para ir mirando. Yo hago clic acá y me abre un CTA, ¿correcto? En el CTA, hoy el usuario diligencia la información y dice, bueno, sí, es un teléfono inválido y pone alguna descripción. Y antes de cerrarla o de darle enviar, da clic en este botoncito que está a mano derecha superior de pausa, ¿correcto? Cuando hace clic ahí, ¿qué sucede? Pasar para acá. Ay, me faltó una pantallita. Bueno, queda en la casilla de administrativo reanudar CTA, ¿sí? Queda esta casillita en amarillo y queda marcado que pausó ese CTA. ¿Qué pasa? Que hoy cuando vuelve y abre ese CTA y le da reanudar, no sé si acá hay otra pantalla, creía que sí, resulta que la pantalla aparece otra vez así en blanco, como si no hubiera diligenciado ningún tipo de información. Es decir, lo que escribió se perdió. ¿Todos vamos hasta ahí? Then F11. Sí, pero una pregunta, ¿eso no le correspondería a flujos? No. Let's go to that method. Nos corresponde a nosotros. Okay. La cuestión la vez pasada, yo ya me habían asignado algo, precisamente por ahí cerquita a esa vista. Y la conclusión, después de hablar con alguien de flujos, fue que ellos debieron ser los responsables de esa tarea que yo había tomado. Y en ese caso, pues Yesenia estuvo conmigo en varias reuniones y toda la cosa. Entonces, en este caso, Andrés, no, porque es más que todo el back. Es decir, el flujo sigue funcionando tal cual. Es decir, ¿qué pasa? En un flujo normal, haz de cuenta, el actor principal al que se lo asignaron es Andrés, después María Fernanda prueba y después Pepito Pérez da otra respuesta, ¿sí? ¿Qué sucede? Que esto es cuando tú como usuario en el front del CRM escribes algo, ¿sí? Pero con esa información que escribes no se está guardando la información. Eso es un poquito más, no es tanto el front, no va a pasar en CRM
tanto la información, sino un poquito más en el back, que se guarde la información que el usuario tipea. ¿Listo? Y cuando esa información que se guarde y vuelvas a dar clic en reanudar, que eso ya lo tiene creado Flujos, es decir, reanudar tarea, que es el botoncito de pausa, cuando yo reanudo la tarea, pues debería ver la información que no guardé. Es una funcionalidad sobre este servicio que no se ha creado. No es una falla, nada, sino no se ha creado esa funcionalidad. Ok, vale. Potential DMV could match to water. ¿Esta está verificada? O sea, yo la última update que tenía era que no lo habían podido reproducir esto. Sí, la verificamos porque esta venía con dos, Pablo. Venía con el botón cerrar y con el botón de pausa. El botón cerrar sí está funcionando como nos solicitó Débora, que cuando le das cerrar, pues se borra la información y pasa a la siguiente instancia del flujo, SCTA. Entonces, para ese nosotros no creamos ningún tipo de información en la historia, sino el de pausar, porque en el de pausar sí nos está guardando la información, queda que puede reanudar, pero en blanco nuevamente la hoja del CTA. Entonces está lo que ya nos manifestó. Entonces, bueno, aquí pusimos 3 escenarios. Entonces, el primer escenario, o criterios de aceptación, perdón, los mareé un poquito. Entonces, el primer escenario que pusimos es que el usuario cuando haga clic, por ejemplo, en otro CTA diferente al que tiene por pausar o pausado, pues le debe aparecer un pop-up que hoy ya aparece, que es este que ven acá, diciendo: al iniciar el CTA se perderán los cambios hechos en el CTA pausado, ¿deseas continuar? Si el usuario pone sí, ¿qué significa? Que la información se borra y pasa a la siguiente instancia del flujo. Si el usuario pone no, es donde reanuda la actividad y trae la información guardada. ¿Correcto? Ahora, en el siguiente escenario que pusimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el usuario retoma y da clic en cerrar? Es decir, yo reanudo y vi la historia y vi lo que trajo guardado y di clic en cerrar. ¿Qué pasaría con la información? ¿La guarda o no la guarda? Pues en este caso lo que debería pasar es que no guarda la información, cierra ese CTA y se va a la siguiente instancia del CTA. Y hay un pedacito que no está pasando, pero según lo que me contó Klaus, sí sucede hoy en día que se guardan estos eventos, pero no los estamos transmitiendo en el historial. De todos estos CTAs deberíamos, o el usuario principal al que está involucrado este CTA, debería poder ver las instancias en donde va el CTA. Si él le puso pausar, debería dejar el reflejo de lo pausó con esta información, lo cerró y pasó a Pepito Pérez, ¿sí? Y deberíamos dejar esta huella en el historial. ¿Listo? ¿Todos claros hasta ahí con la historia o alguna duda? No los estoy viendo. Claro. Listo. Entonces ya con eso me voy a la de arriba, que era la que les hablaba, que es un poco más sencilla. Aquí la idea es que dejemos todo tipo de acciones de estos CTAs guardados en el historial, ya sea que el cliente el usuario, lo diligencie, lo pause, lo envíe o lo cierre, debe quedar la huella en el historial de qué sucedió con el CTA. Pero no solo con lo que él hizo, sino con hasta finalizar ese CTA. Porque ¿qué está pasando? Hagan de cuenta. Me asignaron un CTA con el error, con un problema que tiene el cliente con su tarjeta de crédito. Entonces, yo, María Fernanda Zafra, gestor de ese cliente, pues hice mi comentario y mandé al siguiente CTA. Camino feliz, ¿verdad?
y se fue a producto a ver qué era lo que pasaba con la tarjeta de crédito. Resulta que el cliente me llama y me dice, oye, es que no me han solucionado lo de la tarjeta de crédito. El gestor o el comercial no tiene cómo ver en qué va el CTA, no tiene la información en el estado en el que va o cuál es el siguiente paso o qué pasó, si lo cerraron, si le dieron respuesta o lo que sea. Entonces la idea es que podamos ver todo el historial de ese CTA asignado de cara al usuario principal, que él vea la información para poder informar a su cliente y de los otros usuarios que están involucrados, pues también puedan ver el historial. ¿Va? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Dudas? No, por mi lado. Si abren y cierran, ya dejó la huella ahí de que abrió y cerró. Solamente le dio clic y clic. Debería guardar eso. Exacto. Debería crear un CTA por cada uno de esos. Totalmente. Una huella en el historial. Así debería ser. Sí. Solo el historial, nada de CTAs. Solo el historial. Ok, vamos con estas de carteras. Estas ya las habíamos visto antes, pero recordémoslas un momentico. No sé si se acuerdan que hablamos que el tema de reasignación de cliente a cartera desde carteras. Entonces, voy a abrirles el Figma, pero mientras lo abre, si quieren vamos viendo la historia y les voy contando un poquito. Entonces, aquí, ¿cuál es la idea? Que cuando el usuario hace clic en alguna cartera, pueda mover uno o más clientes, dando clic en el botón de mover clientes, ¿vale? Entonces, ahí ya debí abrir. Let's continue. Step into step over. Bien. Entonces, hagan de cuenta. Tengo la cartera, esta cartera. Okay. Ya, me abrí la cartera 23, creo que. Y me dice que tiene 301 clientes. Entonces le doy clic a ver clientes y le doy clic en mover clientes. Cuando doy clic en mover clientes, puedo seleccionar el cliente que quiero mover. Una vez le doy clic ahí, le doy mover cliente y elijo la cartera, ¿vale? What are we having on that one? Can you expand that one? Y queda cambiada la cartera de ese cliente. ¿Listo? Okay. We still have it. Okay. Esto ya carteras. ¿Listo? Ahora, esa es esta historia. Lo mismo queremos que suceda desde la pantalla, desde ficha mi cliente. Cuando el usuario hace clic, mientras se abre el prototipo, cuando el usuario hace clic desde ficha mi cliente, reasignar cartera, lo que hace es que ya trae precargado la información de ese cliente y me redirecciona para cambiar cartera a esa persona, ¿vale? Entonces, desde ficha mi clientes, doy clic en editar. Aquí me avisa con un pop-up, te voy a dirigir al módulo de carteras para que lo puedas reasignar. Y fíjense que acá ya me aparece la última instancia. Entonces, a Mariana Bolt, la voy a cambiar de cartera, selecciono, que acá no me está saliendo, pero bueno, selecciona acá uno la cartera y le da mover cliente y debería pasar lo mismo que en la otra historia. Debe estar apagado allá. Listo. Entonces ahí le das clic a mover cliente y avisa que ya cambio de cartera. ¿Correcto? Listo. Entonces, esa sería la de carteras. Las dos de carteras. Y nos quedaría esta de roles. Entonces, aquí y la idea que tenemos es que hoy debemos hacer como una
clasificación de esos roles o una categorización de los roles para que sea mucho más sencillo en el momento de asignar los roles de alguna entidad financiera, tengan estos ya precargados, ¿vale? Entonces, lo que se hizo acá es contarles cuáles son esas categorías y hay que, pues, nada, corregirlos, reasignarlos por estos grupos. ¿Dudas? Yo tengo todas las dudas de esta tarea, no me quedó claro. Entonces, vamos a darle un ejemplo. Hoy yo soy la persona que asigna en la entidad financiera los roles, ¿vale? Los roles para el equipo comercial, que pueda haber ficha a mi cliente, los roles para campañas, por ejemplo, que es para el equipo de marketing, y algunos flujos administrativos que quiero que haga las áreas de operaciones, riesgo y cumplimiento, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hoy en día cuando entras a roles y permisos, haz de cuenta que ves todos los roles. Entonces, yo un día que me levanté con cruzado, hoy es lo que existe, ¿no? Entonces cogí y le digo a María Fernanda, que es de operaciones, el tema de campañas, ficha a mi cliente, agenda y algún flujo administrador. O le di todos los permisos, ¿sí? Porque dije, ay, no, yo no tengo ni idea qué hace, entonces no las sé clasificar y le doy todos los permisos, ¿vale? Lo que queremos con esto es que sea un poco más consciente la asignación de esos roles por categorías y que sepamos cuáles son las áreas comerciales a las que van, cuáles deben ver mis clientes, cuáles en su momento deben ver agenda, por ejemplo. Si todos estos comerciales tienen permiso a esas vistas, pero la parte administrativa, aparte de ver las vistas del 1 a 1 y de lo que ve en el comercial, tienen acceso a algunos flujos donde determinan que el CTA de reclamaciones lo pueden ver y pueden saber que a ese cliente que le está pasando algo, ellos son los responsables de responder ese CTA, por ejemplo, si fuera un flujo. Pero que marketing, a su vez, por ejemplo, que era la otra área, tiene algún tipo de campañas asignadas, pero él no debería ver, por ejemplo, la información de ficha a mi cliente, porque pues él no tiene por qué ver datos específicos del cliente, sino simplemente generar la campaña, ¿sí? Entonces, lo que queremos hacer con esto es categorizarlo para que en el momento de la persona o el dueño del rol que tiene que asignar estos roles y estos permisos sobre la plataforma, pues sepa asignarlos correctamente según las áreas correspondientes, ¿vale? ¿Vi clara o no? ¿O te di mucha vuelta, Will? Creo que lo que necesitas es el Excel de a dónde apunta el permiso específicamente. Todos los creo que está cargado en el siguiente, que hay en otra historia que dejamos para el 17. 14, 13, 69, en esta. 63. O sea, necesitan un Excel con los permisos que actualmente están en la plataforma, a dónde le están apuntando. O sea, qué es lo que ocultan, qué es lo que muestran. ¿Sí? Si quieres te lo cargamos, el Excel sí está, ahí está hoy en día y te lo cargamos. Solo que estaba cargado en otra historia, porque dijimos primero que creen los criterios, o sea, las categorías, y después en el siguiente sprint pues manejan lo otro, pero no hay problema, yo te cargo esa información. Ok, pues sería cargar y mirar el Excel, para ver cuál es la tarea realmente que hay que hacer, porque esa categorización como me la estás planteando, bueno, no tendría nada que ver con desarrollo, pero... Dale, no hay problema. Bueno, entonces, ¿cómo nos asignamos estas tareas? ¿Quién dijo yo? ¿Quién va a tomar estas tareas que tenemos ahí? Ya tenemos la de generar eventos de login, la elegiste tú, Wilmer. ¿Qué otras te asignamos? Tienes
que veas que son más que todo del back. La de roles, por ejemplo. ¿La de roles? No, la de roles hay que ver primero si es... Necesitaría ver el Excel para ver si es de desarrollo como Dale, tal. yo te lo paso ahorita y lo alcanzas a ver. Listo, vale. Y el último, el último back de la historia. Y el back. No sea así, Wilmer, así otra. Lo de CTA es que son acciones más que todo de back en temas de guardar información. Es que esa historia ya está. Podría ver, pero esa inicialmente tendría que ver la del botón pausar no guarda información. Hoy no existe. Sí, pero digamos que eso sí sería consumible por un front. Cuando le dan clic allá en cerrar, cuando le dan clic, pues ya tocaría que la toma primero un front. Y revisar si necesita algo de back como tal. Listo. Y ahí del front, ¿quién la toma? ¿Andrés? ¿Cuál es? Generar eventos de login. Claro. Bueno, sí. Pero ven ahí la otra de acciones internas que ya está y simplemente es organizar la información. ¿Eso lo toma un front o un back, Wilmer? La de acciones internas, ¿cuál sería? Sí. Ahí, entre las que miro. Ahí la idea es que llame el historial de CTA y lo publique en el historial. Perdón, los eventos que suceden en el CTA y lo pongan en el historial. Sí, eso es primero un front. Ese creo que es la que está en el número 4, la que está en la segunda línea, mejor dicho. Así es. Sí, esa es a la que me refiero. La del botón pausar y la otra botón, inicialmente tienen que verlas un front para guardar información. O sea, así a grandes rasgos no debería tener nada que ver con back, pero pues inicialmente tocaría que la viera un front. Andrés, ¿te parece si toman las dos de CTA? Y así queda un poco más fácil para ti. Que se las saquen los dos. Bueno. ¿Sí? Uno. Y nos quedan las dos de carterización. ¿Quién las quiere? How did it happen? What's the error base? O sea, las tomas tú, Hazel. It's the third from the top. Okay. Listo, yo ya ahorita se las hago de una vez. Y el error al cargar los datos en la historia de en ficha mi cliente, ¿ese quién va a tomar ese back? Esa, déjame ver. Okay. County user info. Perfecto. De hecho, es como crear otra historia porque digamos que eso sí está consumiendo como tiempo el tema de la migración. Entonces es más como crear otra historia de esa parte, de la migración de ambiente. Porque es posible que se hagan otros bugs, pero serían buenos para asociarlos a esa tarea. Listo. Entonces, si quieres, ahorita lo hablamos y ajustamos eso a una historia. ¿Te parece? Listo, vale. Y te la dejo a ti. Vale, perfecto. Entonces, siendo así, ya terminamos refinamiento. Voy a dejar de compartir. Y vendríamos para la siguiente reunión, ¿no? Que tenemos. Siguientes. Seems like I have another meeting. La retro. ¿Quieren hacerla ahorita? Pues ya nos comimos todo el tiempo, nos quedan 10 minutos. I hate that. I hate many things. Sí. Esto voy a hacer el linkcito, ya se los comparto un segundo. Si quieren, vayamos hablando qué les pareció este sprint mientras voy creando. And you go back where this method has been called.
back. Go back to the previous step. Left row. Oh, since we cannot go back. I just want to know where this value is coming. Can you contract all the local variables to see if we have one in reference? Contract all of them. How do I do that? I don't know. Just click on locals. Isn't there a button to? I think we should need to do it then one by one. Exception, then exceptions, function. Okay, do we have something here? No, just exception. Alt validations. What's there? Oh, that's null. No, it's an empty list. This base business. Y otro comentario es, Pablo, nosotros ya estamos utilizando lo de la feature branch para develos y para test-ups. Entonces, realmente es desde ahí, desde nuestras ramas, mandamos a la feature branch y desde ahí para develos y test-ups. No nos estamos arrastrando nada de develop hacia test-ups que sean de otros equipos. Okay, solamente desde nuestro positivo o negativo y hay que cambiar de estrategia. ¿Me puede repetir? Es que se le entrecortó o es solamente a mí. O sea. Go back. You can stop the debugging and go. You can go back to. Bueno, ahí dejemos las dos tarjetitas. You're doing it. Okay. Well, that was cargadas. Response to data. Yep. Put a breakpoint on a line. ¿Qué pena? ¿Cuál fue la pregunta, Pablo? No la entendí. Que ahí que está armando la retro, dejar las dos tarjetas que mencionaron. El tema de la estimación, que la semana que viene Luciana está organizando un workshop para entender mejor cómo pivotear cuando ponemos story points. Ahí la vamos a empezar a remediar con eso. Y bueno, y esta que estás diciendo, igual dejarla escrita en esta retro de lo que es el trabajo con los branches. Dejémoslas reflejadas acá en la herramienta. ¿Ya todos tienen el link? ¿Pudieron abrirlo? Just to make sure it didn't change it to send yet. If so, we need to just left of them. Yeah, didn't. Oh, you have disabled. Ya me está cargando. Okay. Tablero. Okay. Yep. Yeah, that's good. What? So, restart it. No, don't continue it. Stop or restart it. Okay. Meanwhile, let's check your DB to see that the record's still there. No, it's not there anymore. It's processed now. You need to process another one. Pick another one, please. From that list. Yo no veo a ninguno conectado. No sé si lo pudieron abrir. Pick one. No me está sumando acá. O no sé, Pablo, si lo hice mal. SOS voter ID, I think. Yeah, that one. A mí me apareció, pero está... Yo lo tengo abierto. Ajá. ¿Sí? Yo lo tengo abierto. ¿Dónde usted ve que hay conexiones a ese tablero? Aquí me aparece la cantidad de personas en el ladito. Pero no me está saliendo. Si quieren agregar, ver si aparecen las historias, a ver si está bien. Oh, no, that hits search again. Okay. Gracias. Okay, the service, is it running? Make sure that integration is running. Lo único que veo es que salen acá dos preguntas.
Solo aparecen dos, ¿verdad? Falta uno. Ok. Editamos. Creo que nos faltó este que no lo marqué. Ok, still no me está dejando marcar. Ooh. Let's refresh it. Yeah. Listo. Creo que no se llama así, pero yo sí los puse favorito. Oh, no. No, I know what's happening. Your local host is not running. You can do it by this UAT2. You don't really need it. Go to UAT2 Los Angeles and search that border and process it. What? What's his name? Tran. Okay, let me just start it. Ah, darn it. Ya tenemos 4. ¿Alguien más quiere poner algún otro comentario? No. ¿De lo que hicimos bien? All right, let me see. ¿Qué hora llega aquí? What's Tran's first name? Kevin? Okay, Tran. I think he has the same. Pepe. No, maybe not. Maybe the password's different. Thought it was the same. Make sure that you're putting it in capital letter or if you're using special characters as. Bueno, ¿alguno quiere comentar algo de las que pusieron? Okay. La comunicación entre el equipo. Pues es realmente, pues, entre Juan, entre Backen, entonces, eso. Comunicación entre nosotros. Estuvo buena. De mi parte, estuvo bien que cerramos más historias, aprobamos y cerramos en este sprint, y también la comunicación que se tiene enseguida en respecto de los estados de las historias o los bugs y las asignaciones. Entonces, para mí eso estuvo bien. ¿Alguien más? Bueno, por mi parte yo creo que también se mejoró como el entendimiento de las tareas al inicio del sprint. Creo que veníamos ahí con fallas, pero creo que este sprint nos fue mucho mejor. Ya que como que fluyó un poco más las cosas. Record? No, that's send. Okay. No, listo, entonces si les parece, Hassem, tú no has participado, ¿quieres decir algo? The same way we did that before. So it's voter ID. Paste it. Search. Pick it. Match. We can match. Okay, yeah, the mailing address. Entonces, bueno, ¿qué no hicimos bien? Vamos con eso. Should I put the city in? Linwood. I think I know what's happening. As I said, city, Steve, and the mailing address one should be required. But you can save it without city and Steve. Maybe that's causing the issue. But
No, we got a different one, right? The county user info parameter is invalid. Okay. Just California, and use the number there, 90262. Yep, you can continue. Save. Well, and click send. Now let me make sure that the job's not running. Yeah, you can click send. Go ahead. Yep. Okay, then let's hit the endpoint again and make sure the integration is running. Switch over. Shoot. Okay, so make sure integration is running. Listo, ya tenemos las 5. ¿Quién quiere empezar? Yo puse la primera, la migración no tenía en cuenta esos errores. Y es que, bueno, precisamente es por dentro para las imágenes. Pues no cargaban las imágenes y pues precisamente necesitamos como probar eso. Pero pues bueno, siempre hay un plan B. Y también supongo que el hecho de hacer tipo de cosas así complejas y de insopasto pues ocurren en otros ambientes. Puede ser que también haya fallado en otro lado. Debug tools is still open. Click the red square icon on the top upper right. Yeah, stop it. Okay. Listo, no sé. Now start again. ¿Alguien más que quiere comentar lo que escribió? This time it should work. Bueno, yo prácticamente también estoy, yo creo que casi lo mismo que antes, que pues no es echarle la culpa a la migración tanto, porque pues sé que esto también es algo que nos va a ayudar a todos, pues para pues, todo, pero pues se nos está viendo afectado en reprocesos porque pues son cosas que ya habíamos probado y pues están fallando debido a ello. Entonces nos toca volver a probar, nos toca volver a mirar qué fue lo que pasó, decirle a los chicos que validen, ellos tienen que validar qué fue lo que pasó. Entonces son reprocesos que nos generan. Maybe it worked because we put the state and... Sí, yo estoy de acuerdo en eso porque se está subiendo tareas y claro, deberíamos tener aunque sea una nota o algo para regresar a ver lo anterior. Y como no estaba de la mano, no, como no todavía no logramos estimar tan bien, pues hay cositas que al final se nos acumulan. Entonces es eso. Esto lo tienen impactado porque, así estoy entendiendo bien el problema, se suben cambios al ambiente cuando, entre comillas, no los aprobaron, no sabían que se estaban subiendo. ¿Es eso lo que pasó? Bueno. De mi parte, bueno, no dilo. Sí. Lo que pasó fue que cuando, por ejemplo, ahorita que se está haciendo lo del cambio de variables a nivel de la configuración, ya por variables de entorno, ahorita que estamos hablando con Nico, pues se han pasado, por ejemplo, de historias, el de customer, que se han pasado de def a QA, pero entonces en QA no funcionaron, no hay servicios que no han levantado, que no se han levantado por algún motivo, entonces eso es como que han estado afectando ahí, aunque se han ido solucionando, pero se han ido afectando en ocasiones. 13, 95, 93, 552. Is that one copied? Search by the quick search bar. Sí, pero no, aún sigo sin entender. La migración, ¿a qué se refiere la migración? Hay dos cosas. El cambio, ahorita se está haciendo un trabajo que es
cambiar de, digamos, de variables fijas en el app settings a variables de entorno. Pues esa parte, digamos que estaba funcionando en Dev, pero cuando se pasaron los servicios a QA hay algunos que no funcionaron. Entonces eso es lo que se está revisando ahorita. Por ejemplo, este de History es el que se está revisando. En Customer pasó algo similar. Eso es lo que se ha venido, aunque se ha estado solucionando, pero siguen, digamos que algunos problemas de esa parte de la migración. Hay otro tema, por ejemplo, de que cambiamos las imágenes de Azure a AWS, pues digamos que quedaron algunas sin imágenes. Las imágenes que ya existían, pues ya no existen en AWS. Eso es lo que se refieren con migración. That's the new mailing address, but the footer is not updated. Bueno, okay. Can you check again? Copy the border ID. Vale, ¿tenemos algún otro comentario? Dale, Hasem, no te escuché. You sure we're not supposed to check international on that other one? No, we didn't. So I guess that the exception is still happening, but in another point, not in the same one. I don't really know what's happening. But county user info parameter is invalid. Seguimos con los siguientes pasos, porfa. Is there any integration errors there? Go back to the DMB core record, please. And message status send. Today, obviously. Yeah, that one. Botcal error, nothing, no errors. But if you check the border history on that border, on Botcal, copy the SOS border ID. The SOS border ID from the details, yeah. Details, yeah. SOS border ID, copy it, go to Botcal, the last option, search it. Search, double click, history, and go to the last page. Okay. As no data provided from Botcal, and that's the exception. The county user info parameter is invalid. Tenemos dos, no sé si todos están de acuerdo o quieran agregar alguna más. Tenemos en la user, en el escenario, tener en cuenta actual estado de la plataforma y otras historias ya finalizadas y ejecutar la autorización en el pipeline. La de los escenarios, ¿cómo es? ¿Me la desarrollarían un poquito la idea? Bueno, esa es la que habíamos hablado esta semana, que eran como, por ejemplo, se finalizó una historia de la jerarquía, pero se estaba desarrollando otra de relaciones externas entre nodos. Entonces, ¿cómo afectaría lo que se habló en la reunión? Fue cómo afectaría esa historia de la relación externa a la jerarquía actual, que fue la que ya habíamos finalizado. A ver, hay una parte con la que no estoy de acuerdo con el pedido, que es que las user stories deberían ser independientes. Si escribo escenarios que dependen de otras user stories,
vamos a tener una tendencia a no cerrar nada después. Quizás el problema es eso. No sé si mejoraría en la interdependencia, no sé si es de historias o de equipos, pero si es de historias, es eso. Y la no dependencia, ¿no? O sea, evitar la interdependencia entre historias. Porque si no, después hay una tendencia a no cerrar nada. Ahí me acuerdo cuál es la que vos decís, Will. Yo creo que ese escenario en realidad estaba mal escrito. No estaba muy bien descrito lo que se tenía que hacer. Y como que daba lugar a interpretaciones. Porque se hizo algo que se interpretó, no que era lo que decía efectivamente el escenario. Y se interpretó porque no estaba del todo bien descrito. Yo quizás pensaría en, más que tener en cuenta estado actual de la plataforma y otras historias, quizás pensaría en escenarios más atómicos, más chiquititos, porque creo que incluso esa user story tenía un solo escenario, que estaba describiendo toda la funcionalidad en un solo escenario. Entonces, cuando abordás mucho con uno solo, empezás a dar lugar a interpretaciones. Creo que hubiese hecho eso en realidad. Pedir más atomicidad en los escenarios. Entiendo el punto. No estoy de acuerdo con eso de meter relaciones entre una user story y otra user story. Con eso no estoy tan de acuerdo. Pero con lo demás sí. Okay. Pero, Pablo, una pregunta. ¿No estás de acuerdo en que las historias tengan relacionamiento en el mismo sprint o en general? En general, cuando uno crea dependencias en las user stories, primero ya hay un problema práctico en el que hasta que no se haga una nadie puede abordar la otra. Eso ya hay un problema práctico adentro del sprint. Te generaste una dependencia en la que sabés que unas tareas no las vas a poder empezar hasta la segunda semana del sprint, probablemente. Y después hay otra, ahí ya hilando más fino, es un poco más conceptual, en la que tienen que ser suficientes por sí mismas. O sea, la user story tiene que, ahí ya quizás una discusión filosófica, pero tiene que dar valor por sí mismo. Si la user story no da valor por sí misma, hay que romper pedacitos más chiquititos, porque también puede ser una user story grande. Ahí sí se abren otras cosas, otras discusiones. No me quiero poner muy filosófico. Sí, a fines prácticos tenés ese problema. Generás una dependencia hasta que no se termina una cosa, o se hizo una, se cerró la user story, se pasó un ready for test, empieza en la otra, empieza el QA, falla, y no solamente te rompe la primera, sino que quizás te rompe la otra también. Entonces la regresión te empieza a arrastrar user stories que quizás no la estabas contemplando. Te rompió otra, el error de una. Dale. Bueno, súper, lo tendremos en cuenta entonces. O sea, no me quiero poner súper así filosófico con eso, lo del valor, pero sí quizás a fines prácticos. Es decir, generás dependencias y quizás después tenés efectos de lado que no estás prestando necesariamente atención. Yo rechazo esta tarea y quizás estoy impactando otra que no vi. No, quizás una forma práctica de hacerlo es que cuando la historia es muy grande, la forma de cortarla en realidad es por escenarios sin generar dependencias. ¿Sí? Entonces, quizás podríamos manejarlo así. Porque sí, hay historias que son grandes. Quizás lo que se tendría que hacer es decir, bueno, esto no es una user story, quizás es una feature o es una épica. Y hacer user stories más chiquititas, dependiendo de una épica, de una feature. Y los escenarios creo que ahí no tengo yo una definición. Creo que pueden depender un escenario de otro, creo que sí. Ahí no tengo claridad, creo que sí. Y no me preocuparía tanto, porque son escenarios que describen lo mismo. Ahí no me
No me generaría conflicto. County ID, just copy De acuerdo. on a JSON Vale, no, formatter entonces lo tenemos or en cuenta something. para encerrarlas un poquito más y que sean un poco más prácticas para todos. Pero creo que lo que pasó fue eso. O sea, creo que si no me falla la memoria, corríjanme, pero creo que tenía un solo escenario esa user story. I just want to check that Y era muy two values that contains me county. imagino. Both of them has data. You can see on your VS Vale, listo. Entonces, equipo, creo que hemos algún otro comentario que quieran resaltar. Tuvimos estos tres. No sé si quieran decir algo más de los next steps o de los siguientes pasos para que ya cerremos hoy la reunión. Oh, sure. Jason. No, por mi parte no. No. De mi parte tampoco. To the first fields. Sí, Hazel. To the first. Okay. County code, county ID. Send this to you. One thing that doesn't make any sense. Stop there. Vale, equipo. Entonces mañana nos vemos para la planning. Muchas gracias. Wilmer, ¿prefieres por tu horario, prefieres que te lo pase para mañana temprano la reunión y revisamos la historia? S is used to move within the county. You see la historia, la que me ibas a comentar ahorita. Que cambiemos ese book por una historia para que pueda ser un poco más amplio porque es un tema de migración. Y la otra que tenemos de errores. Una de Luciana. Sí, la que me has comentado por chat. Bueno. Sí. Pues es que sería, creo que a las 9.